Siguiente tipo de función, la función cuadrática. La función cuadrática es la que tiene una fórmula que consiste en un polinomio de segundo grado. Así que aquí podemos ver aquí en la parte de abajo un ejemplo de una fórmula de función cuadrática. Recordemos que la variable y también se puede expresar como f de x. Así que es lo mismo ver una y o una f de x a la izquierda del igual. Bueno, pues la información que encontramos aquí es que el dibujo siempre va a ser una parábola. Y esa parábola puede ser de puntas hacia arriba si el valor de la a es positivo o de puntas hacia abajo si el valor de la a es negativo. Es decir, cuando la a sea positiva y hagamos el dibujo obtendremos una parábola con esta forma y cuando la a sea un valor negativo obtendremos una parábola de esta otra, de puntas hacia abajo. Bueno, pues tenemos que aprender a realizar un estudio completo. ¿Por qué? Porque si cuando tenemos una fórmula de una función cuadrática como esta de aquí, si no sabemos exactamente algunos aspectos importantes de ella, puede ser que cuando nosotros hagamos una tabla de valores nos salgan algunos puntos como estos y nos quedemos así y tengamos solo un trozo de la parábola, pero no hemos llegado a saber dónde está el vértice. El vértice de una parábola sería este de aquí, o una parábola de puntas hacia arriba, este de aquí. Es el centro de la parábola. En una parábola de puntas hacia abajo, como esta, pues sería el punto más alto de la gráfica, y una parábola de puntas hacia arriba, como esta, sería el punto más bajo de toda la gráfica, y es por eso el punto más importante. Así que lo que vamos a aprender para evitar que al hacer una tabla de valores nos salgan unos cuantos puntos con los cuales no se ve la forma de parábola, será seguir estos pasos de aquí. En primer lugar, determinaremos si la gráfica de la función es de puntas hacia arriba o de puntas hacia abajo. En segundo lugar, obtendremos las coordenadas del vértice, las coordenadas del punto más importante. Luego obtendremos las coordenadas de los puntos de corte con los ejes. Y luego, por fin, terminaremos la tabla de valores y hacemos el dibujo. Vamos a hacer eso con el ejemplo este de aquí. Bien, en este ejercicio partimos de esta fórmula de aquí. Mirando la fórmula sabemos que es una función cuadrática porque la fórmula es un polinomio de grado 2. Y lo primero que vamos a hacer, aquí está, punto 1, antes de comenzar nos fijamos en los coeficientes a, b y c. Detectamos que el valor de la a es 1, el valor de la b menos 6 y el valor de la c es 5. Así que lo primero que tenemos que fijarnos es que como el valor de a es 1 y es positivo, el valor de la a, entonces el dibujo será una parábola de puntas hacia arriba. Así que ya sabemos algo sobre la función. Hemos empezado a hacer un buen análisis, aprendiendo algunos aspectos importantes. Segundo aspecto importante, calcular las coordenadas del vértice. El vértice, como es un punto, en los ejes de coordenadas tiene dos coordenadas, la coordenada x y la coordenada y. Pues bien, lo que tenemos que aprender para aprender a calcular la coordenada x es esta fórmula de aquí. La coordenada x del vértice de una parábola siempre viene definida por la fórmula menos b partido 2a, como podemos ver aquí. Así que, como hemos identificado los valores de a, b y c, que los tenemos aquí arriba, sustituimos en esta fórmula el valor de b y el valor de a, y al hacer los cálculos nos sale 3. Así que la coordenada x del vértice es 3. Con lo cual sabemos que el vértice tiene por coordenadas, la primera coordenada es 3 y la segunda coordenada, recordemos que siempre cuando conoces el valor de la x, para averiguar el valor de la y, lo que tienes que hacer es sustituir en la fórmula. Así que para averiguar la coordenada y del vértice, sustituimos x igual a 3 en la fórmula, que la tenemos aquí arriba, la fórmula de la función es esta de aquí, x al cuadrado menos 6x más 5. Así que en esa fórmula sustituimos la x por 3, hacemos los cálculos y nos da de resultado menos 4. Así que las coordenadas del vértice son menos 3 y menos 4. Bien, pues este es el punto más importante de toda la gráfica y lo que haremos será escribirlo ya en mitad de la tabla de valores porque representa el punto central del dibujo. Así que luego, para completar la tabla, pondremos algunos valores un poco más pequeños que 3 y otros valores más grandes que 3, pero las coordenadas 3 menos 4 estarán en el centro de la tabla. Bien, recordemos que sabíamos, si dibujamos este punto, el 3 menos 4, lo voy a hacer en esta esquina de aquí,
En el eje de la X busco el número 3, en el eje de la Y busco el número menos 4 y así sé que el vértice estaría aquí abajo. Este punto es el vértice de la parábola. Y ahora esta explicación es importante comprenderla. Como el vértice está en las coordenadas 3, menos 4 y sabemos que la parábola tiene forma de puntas hacia arriba, pues lo que sabemos es que sí que existirán dos puntos de corte con el eje de la X. Cortará por aquí y cortará en otro lado, por otro punto por aquí. En cualquier caso, habrán dos puntos de corte con el eje de la X. Y en el siguiente paso los vamos a calcular. Y ahora vamos a aprender a calcular los puntos de corte con el eje de la X. Para ello nos vamos a fijar en en estos ejes de coordenadas, nos vamos a fijar en cuáles son las coordenadas de puntos que estén situados sobre el eje de la X. Por ejemplo, en este primero de aquí, las coordenadas serían -3, 0. En este de aquí, las coordenadas serían -1, 0. Este de aquí sería el 0, 0. Este de aquí sería el 2, 0. Así que podemos observar que siempre la coordenada Y vale 0 en el eje de la X. Así que en este caso lo que sabemos es que de la pareja de puntos que estamos buscando, de las coordenadas del punto, es que la Y vale 0. Y si la Y vale 0, ¿cuánto vale la X? Esto se llama antiimagen. Y para saberlo lo que tenemos que hacer es tomar la fórmula de la función, una vez más, la fórmula que está aquí arriba, y vamos a sustituir en ella la Y por 0. Lo podemos ver aquí. ¿Qué nos ha quedado? Una ecuación de segundo grado. Pues la resolvemos. Resolvemos la ecuación de segundo grado y nos salen x igual a 5 y x igual a 1. Así que cuando la x vale 5, la y vale 0. Y cuando la x vale 1, la y vale 0. Porque el valor y igual a 0 era el que nosotros habíamos tomado al principio. Así que sabemos estos. Otro dato importante que sabemos sobre nuestra gráfica corta el eje de la X en el punto 1, 0, vamos a marcarlo aquí en la gráfica, y en el 5, 0. Así que ahora ya sabemos más o menos la forma que va a tener la parábola, porque sabemos que va a pasar por estos 4 puntos, siendo el vértice el punto más bajo de toda la gráfica. Ya tenemos toda la parte más importante y más difícil y ahora lo único que tenemos que hacer es completar, poner algún valor más en la tabla de valores y terminaríamos el ejercicio. Bien, para finalizar el punto 4, habíamos dicho que era añadir algunos puntos a la tabla de valores. A añadir porque ya hemos encontrado bastantes. Hemos encontrado en primer lugar las coordenadas del vértice. Lo hemos dicho que los poníamos más o menos en el centro de la tabla. En cualquier caso, que necesitaremos tener algunos puntos a su derecha y algunos puntos a su izquierda. El 3 menos 4 que está aquí, ese es el vértice, por eso lo hemos llamado V. Otros puntos importantes, hemos encontrado el 0,5 era el punto de corte con el eje de la Y, con el eje OY, aquí está. Y luego los puntos de corte con el eje de la X, que son el 1, 0, con el eje OX y el 5, 0. Esos puntos los habíamos obtenido ya, que quedan por aquí y por aquí. Para que ahora el dibujo nos salga correcto, pues como el vértice tiene la coordenada x 3, deberíamos tomar en la tabla de valores x igual a 2 y x igual a 4. Para saber cuando la x vale 2, cuánto debe valer la y, deberíamos sustituir para saber cuando x vale 2, pues hacemos 2 al cuadrado, menos 6 por 2, más 5. Y así obtengo el valor de la y, o la imagen de x igual a 2 y después repetimos con x igual a 4. Esos son los valores nuevos que nosotros hemos puesto en la tabla de valores y al sustituir, pues en los dos casos me sale menos 3, entonces marcamos el punto 2 menos 3 y el punto 4 menos 3, que son los dos puntos que faltan aquí, que faltan por marcar en nuestra tabla de valores. Dibujamos esos dos puntos y una vez tenemos ya estos 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, los unimos mediante una línea, tal y como está hecho en el dibujo, y así tendríamos la parábola bien representada esta vez y después de haber analizado sus características, que es de puntas hacia arriba, que tiene esos puntos de corte, que tiene el vértice en esta posición, etc. Siempre hay que procurar cuando hacemos el dibujo que no quede ningún pico. Tiene que tener formas redondeadas, sobre todo
alrededor del vértice.